Nuestra intención como tutores de Vuelvo Virtual y acompañantes de este camino es darte algunas herramientas para que podamos pensar la sociedad de forma crítica, para que dejemos atrás nuestra ingenuidad, para que seamos conscientes de nuestros derechos y deberes, para desnaturalizar situaciones cotidianas y comprender los intereses políticos y económicos que están detrás de ellas. ¿Empezamos? Para comenzar, vamos a hablar de Gramsci. Gramsci era un filósofo marxista que introduce numerosas categorías que nos permiten reflexionar acerca de la sociedad. Algunas de ellas son clases dominantes, clases hegemónicas, clases subordinadas, consenso, ideología, sentido común, contrahegemonía. Gramsci sostenía que en las sociedades capitalistas los sectores sociales dominantes dominan a las clases subordinadas a través del consenso, es decir, logran el apoyo de las clases subalternas. Estas actúan según la voluntad de las clases dominantes y por ello colaboran en su propia subordinación, es decir, en la reproducción de las relaciones de dominación. Pero, ¿cómo puede ser que las clases que están siendo dominadas adhieran a las clases que justamente las dominan? Claro, buena pregunta. Lo que ocurre es que las clases subordinadas muchas veces no son conscientes de que están siendo dominadas por otro grupo social. Las clases dominantes mantienen poder y dominan antes que a los demás grupos sociales, a las instituciones presentes en la sociedad. Controlan, por ejemplo, los medios de comunicación y la educación. Ello les permite crear y difundir ideología en los grupos sociales subordinados y lograr su consenso. Les permite difundir sus ideas, valores, intereses y que estos sean, para las clases populares, parte de su sentido común, legítimos, naturales, incuestionables. La imposición que hacen las clases dominantes de su forma de ver el mundo a toda la sociedad, mostrándola como natural y justa, convierte a la clase dominante en clase hegemónica. Es por esto que las clases subordinadas no siempre son conscientes de que están siendo dominadas. La dominación pasa por la incorporación de valores e intereses de las clases dominantes a los grupos subordinados cuando ven televisión, por ejemplo. ¿Cuáles serían los intereses de las clases dominantes que se incorporan cuando vemos televisión? Por ejemplo, cuando miramos el noticiero y nos muestran que hacer una movilización es hacer algo malo, muchas veces nos muestran manifestaciones y las asocian a la violencia o a la delincuencia. Si prestamos atención a algunos programas informativos, vamos a ver que no dicen cuál es la causa de la movilización, tampoco qué derechos están siendo reclamados por la gente que se moviliza. Solamente muestran el caos que se genera en el tráfico a raíz de la misma, los heridos, la acción de la policía frente a los manifestantes. Una noticia de este tipo nos conduce a mirar con malos ojos a la gente que lucha por derechos que no están siendo garantizados. Nos conduce a ser pasivos, a aceptar la realidad que nos toca. Muchas otras veces, si un grupo social con suficientes recursos económicos y con el poder como para manejar los medios de comunicación no se encuentra a gusto con el gobierno de turno en democracia, porque a lo largo no los beneficia en sus actividades económicas como quisieran, o porque se comienzan a reconocer derechos de los sectores sociales más bajos que antes se mantenían ocultos. Podría suceder también que ese grupo social poderoso manipule ciertos sectores de la sociedad, convocándolos sutilmente a realizar ciertas manifestaciones que serán visualizadas continuamente en los medios con el solo objeto de debilitar gobiernos. Los ojos bien abiertos. Ahora que ya sabemos que los medios masivos de comunicación se manejan según los intereses de las clases que tienen poder económico y político,
tendríamos que actuar diferente a como lo hacíamos antes. Debemos hacernos muchas preguntas y dudar de lo que nos dicen. Tenemos que poder pensar que la realidad que se nos muestra en la tele no es la única. Tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestros deberes. Tenemos que luchar por nuestros derechos y también apoyar las luchas que hacen nuestros vecinos, compañeros, amigos, nuestro prójimo. Pero siempre trata de no ser conducido, de ver más allá, de interpretar cuáles son los verdaderos motivos que provocan que un periodista hable a favor o en contra de algo. Aprende que lo que se dice en televisión no siempre es la realidad, que a veces los escenarios son ambiguos persiguiendo oscuros intereses que realmente no se muestran porque son enmascarados por otros. ¿No te diste cuenta que en determinadas épocas parece que estás viviendo en una guerra civil? Que continuamente te muestran asaltos violentos, entraderas, duras escenas de hechos de sangre. En otros momentos, de pronto, se acabaron los cortes de rutas, los saqueos, los hechos vandálicos. Tenés que saber que el poder de las clases dominantes no es absoluto. Las clases subordinadas pueden organizarse y luchar por sus derechos y también pueden alcanzar un nivel de organización mucho más complejo que los conduzca a cambiar la realidad política y económica. Haciendo esto, las clases subordinadas emprenden el camino que los lleva a lograr la contrahegemonía. Un camino en el que los grupos subalternos consiguen una conciencia política autónoma. ¿Y cómo muestran esos medios de comunicación a los marginados? O como dice Galeano, a los más pobres, los más jodidos, los que nadie quiere ver, los que no cuentan, los discriminados, los explotados, los privados de sus derechos, los ignorados, los excluidos, los que gimen por justicia y sueñan con dignidad, los que gritan ya basta, los que mueren de hambre, los que padecen el abuso. Y sí, nunca van a figurar en la historia universal, sino en la crónica roja de prensa local. ¿Sabes por qué? Porque en definitiva esos nadies, hijos de nadie y dueños de nada, son solamente utilizados poniéndolos en posición de víctimas cuando al grupo hegemónico le conviene, y en posición de victimario, asesino, chorro, mal habido, cuando a ese mismo grupo también le conviene, surgiendo así los prejuicios que se van generalizando en las sociedades. Al producirse esta separación de clases, es necesario que los sectores menos favorecidos puedan seguir sobreviviendo, y así surgen algunas categorías como el cartonero, que al principio, y para algunos hasta el día de hoy, sigue siendo un marginado. Al ser considerados importantes en el círculo de la recolección de residuos, algunos de ellos se han organizado en cooperativas y han podido renombrarse. Ahora son recicladores urbanos. Aunque sigue habiendo conflictos acerca de su inclusión como trabajadores formales, ya que le es imprescindible poder acceder a una obra social y a otros beneficios, ellos han logrado empoderarse como eslabón imprescindible en el reciclado de materias primas. ¿Será una utopía pensar que alguna vez podamos ver en los medios de comunicación noticias que muestren cómo algunas personas resilientes
lograron transformar su realidad de basura en un trabajo de importancia respecto del cuidado del medio ambiente? ¿Será una utopía pensar en una distribución más democrática de los medios de comunicación? Estas cuestiones nos llevan a preguntarnos por el poder, y es allí que recurrimos al filósofo francés Michel Foucault, quien planteaba que el poder se ejerce en el juego de relaciones móviles y no igualitarias. Por eso sostendrá el poder como relacional, es decir, nos hablará de relaciones de poder a partir de las cuales se ejercen ciertas acciones de unos sobre otros. Y si bien las relaciones de fuerza se pueden invertir, las relaciones de dominación pondrán en juego las estrategias necesarias para recuperar el equilibrio de las fuerzas y volver al estado de situación instituido. Y entonces, hablar de relaciones de poder, y continuando con Foucault, implica hablar de resistencias. Donde hay poder, hay resistencia como el irreductible elemento enfrentador. En ese sentido, Foucault plantea que el poder se puede ejercer sobre aquellos que de alguna manera tienen la libertad de elegir resistirse al sometimiento o aceptarlo. Los que hoy se han llamado recicladores, muchos de ellos desocupados de la década de los 90 que tuvieron que reciclar sus vidas, eligieron resistirse. Y acá vamos a tomar una frase de un filósofo argentino, Miguel Benazayac, que nos pareció apropiada para la ocasión y que reza: resistir no es solo oponerse, sino crear, situación por situación, otras relaciones sociales.